Enmiendas. A partir de este momento, el sentido del habla recobrará su protagonismo. RCR presenta Conversaciones. Artistas, grandes personajes, deportistas, encuentros y desencuentros en Conversaciones con Gustavo Trías. El programa lo escucha vía internet a través de rcr.tv o Periscope. OK Barquisimeto FM 101.5, Plaza 92.7 FM en el estado Anzoátegui, Llanera en San Fernando de Apure 94.1, Radio Guárico en San Juan de los Morros 1060 y A1 Radio 95.7 de Punto Fijo. Bueno, amigos de Conversaciones, nos encontramos ya preparados para hacer para ustedes un programa de conversaciones que esperemos llene las inquietudes que han generado su promoción. Voy a hablarles un poco de José Antonio Calcaño, el profesor Calcaño. Él nació en Caracas un 23 de marzo de 1900 y falleció el 11 de septiembre de 1978, por lo que no hay que ser ningún gran matemático para saber que murió a la edad de 78 años. Compositor venezolano, miembro fundador de la Orquesta Sinfónica Venezuela, su labor musical la compartió con sus funciones como diplomático. Fueron sus padres Emilio Calcaño y Josefina Calcaño Sánchez, o sea que había Calcaños por los dos lados. Desde muy joven se inició en el mundo de la música cuando recibió clases de piano y solfeo por un año entre el 1904 y el 1905. En el 1906 continúa los estudios musicales en un colegio alemán que ya no aparece en la lista de colegios del país, que es el Colegio Alemán Froebel de Caracas. Posteriormente, en 1912, recibe clases de violonchelo de una profesora mexicana que era discípula del maestro Pablo Casals, nada menos. Junto a Vicente Emilio Sojo y a su primo Miguel Ángel Calcaño, formó parte de un movimiento artístico llamado Renovación, aunque se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Al poco tiempo abandonó esa rama para dedicarse tiempo completo a la música. En el 1918, en compañía de Francisco Pimentel, más conocido como Hot Pin, Leoncio Martínez y también José Rafael Pocaterra, fundan el diario humorístico llamado Pitorreos. En este tiempo inicia una columna de crítica y apreciación musical en un diario que se llamaba El Sol, y El Heraldo, que sobrevivió un poco más allá que El Sol. El Sol no lo conocimos, El Heraldo sí recordamos muy jóvenes que El Heraldo, creo era un vespertino, y cuando había noticias de última hora, los que vendían el periódico lo anunciaban como la segunda era la segunda emisión de El Heraldo de ese día. Ahí escribió el profesor Calcaño con el seudónimo de Juan Sebastián. En el 1928 figura entre los miembros fundadores del Orfeón Lamas y de la Orquesta Sinfónica Venezuela. Allí interviene tocando el violonchelo entre el año 29 y el 30 y estrena sus primeras composiciones para coros mixtos. Siempre con un seudónimo, escribió Madrigal y Canción Pagana, y El Nuevo Diario sigue escribiendo con el mismo seudónimo. Vamos a recordar un poco esa manera tan peculiar que tenía el profesor Calcaño de dirigirse a sus oyentes y que también tuvo mucha imitación dentro de los programas humorísticos de la época. Esta es nuestra lección número 23. Vamos a ocuparnos ahora de los instrumentos de cobre que llaman. Los instrumentos de cobre, como dijimos, se subdividen en dos grupos, uno que son las trompas y el otro que son las trompetas, los trombones y la tuba. La trompeta es el instrumento más agudo de todo ese grupo. Y estos instrumentos son, sobre todo las trompetas y los trombones,
son los instrumentos más sonoros, más vigorosos, más marciales de toda la orquesta. Cuando en la orquesta hay un trozo heroico o marcial y tal, son los instrumentos de cobre los que hacen todo eso. La trompeta es el instrumento más cantante de todos ellos. El más agudo corresponde a algo así como la flauta, por ejemplo. No sube tanto como la flauta, pero equivale más o menos a eso, el instrumento más agudo entre todos los de cobre. Vamos a oír la trompeta. Esa es la trompeta. Estás escuchando Conversaciones con Gustavo Trías. Gustavo Trías, ¿de qué conversas? Bueno, señora Ani, estábamos conversando sobre el profesor José Antonio Calcaño. Porque nos preocupa, y vamos a decirlo como lo sentimos, nos da tristeza de que un personaje del calibre del profesor Calcaño en todo lo que a cultura se refiere, se conmemora un año de su fallecimiento, también se conmemoró un año de su nacimiento, sin que nadie se preocupe por dar a conocer estos valores venezolanos que hicieron tanto por el país y que son tan representativos de nuestra identidad venezolana. Por eso conversamos en este momento y en este programa Conversaciones del profesor José Antonio Calcaño. José Antonio Calcaño, lo escuchábamos en una intervención donde nos hablaba de la trompeta y los instrumentos de cobre, porque él, entre tantas inquietudes que tuvo, se dedicó e hicieron en ese momento una serie de discos long play, que era lo que se utilizaba en la época, donde el profesor hablaba de la variedad de instrumentos que forman una orquesta sinfónica. Y entonces él grabó, nosotros tuvimos oportunidad, apenas él recién fallecido, repito que el profesor falleció el año de 1978, nos encontramos en Villa de Cura y por allá entramos a una discoteca no para bailar, una discoteca donde vendían discos y conseguimos allí incompleta una colección del profesor Calcaño, de la cual hemos extraído algunos segmentos, incluyendo este, donde él nos habla de la trompeta. También cubrió gran parte de su vida con el servicio diplomático. Ingresa al servicio diplomático como oficial de la Dirección de Gabinete del Ministerio del Exterior entre el año 29 y el 32 y como agregado civil de la legación de Venezuela en Berna, allá en Suiza. Tuvo la oportunidad de asistir a los cursos del Conservatorio de Música de dicha ciudad. En el 36 fue nombrado cónsul de Venezuela en Dublín y en el 1937 en San Luis, en los Estados Unidos. Ese mismo año fue nombrado jefe de servicio de la dirección del gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores. También fue consejero de la legación venezolana en Londres y en el 1945 como jefe de gabinete de un canciller que nos enorgullece como fue Esteban Gil Borges. Y formó parte de la delegación venezolana que asiste a la conferencia fundadora de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en San Francisco. Es más o menos una trayectoria que estamos siguiendo del profesor Calcaño. El profesor Calcaño también tuvo un programa de televisión a través de Radio Caracas Televisión. Ese programa se transmitió entre el 1957 y el 1958. Eso fue en Radio Caracas Televisión, del 57 al 58. Luego pasa a CBTV, que es ahora lo que queda de ella, el Canal 8, de 1973 al 76. En el Canal 5 del 76 al 78 y en Radio Caracas Radio entre 1971 75 y 1978. También fue productor de obras clásicas y
Fue cofundador de la Orquesta Sinfónica Venezuela y recibió la formación de manos de Juan Bautista Plaza. Se considera un venezolano irrepetible, el profesor Calcaño, al recibir el premio municipal de su libro, o mejor dicho, por su libro, La ciudad y su música. Vamos a reproducir ahora a un ruiseñor con espuelas. Esto es algo que fue escrito en el 24 de abril del 2005. Y el profesor Calcaño decía: he nacido a una cuadra de la Plaza Bolívar, en el corazón mismo de la ciudad, que es el corazón de Venezuela. Siento que soy una de sus innumerables células que forman parte de ese corazón, y con eso me basta y con eso me sobra, y no necesito decir más. En la Radio Rochela, sigue comentando este articulista, de don Tito Martínez del Box, hubo un sketch en donde el actor José Ignacio Cadavieco, que también se especializó en imitar a Jovito Villalba, remedaba al profesor Calcaño. En su programa de televisión, el profesor Calcaño analizaba partituras musicales, se escuchaba una música de fondo y se hacía una toma cerrada sobre la persona del profesor Calcaño. En un momento determinado, el profesor Calcaño hacía un gesto con la mano y decía suficiente, 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 y procedía a disertar sobre lo que había escuchado. El profesor Calcaño tenía una forma muy particular de hablar, en un suave y pausado sonsonete, como ya lo escuchamos, y José Ignacio Cadavieco lo imitaba a la perfección. Cuentan aquí también que en su vejez fue homenajeado en un programa que se transmitía por la televisora nacional, un programa dirigido por Liana Cortijo, que fue Miss Argentina en el año 59. Era una especie de foro en donde el entrevistado contestaba preguntas de un auditorio integrado exclusivamente de mujeres. Iban allí desde amas de casa hasta profesionales universitarias que conformaban el panel. La moderadora realizó una síntesis biográfica del entrevistado, el profesor Calcaño, y se hizo mención a los muchos años de casado del profesor. Entre varias preguntas que se hicieron al respecto, la moderadora fue y le dijo al profesor: dígame, profesor, en todos estos años nunca ha peleado con su esposa. Y Calcaño respondió: no. Aunque hay algo en lo que nunca nos hemos podido poner de acuerdo, deslizó el profesor. El pícaro de Calcaño hizo un pequeño silencio que obligó a la señora Cortijo, después de unos segundos a preguntarle: ¿y qué será, profesor? Bueno, es que a ella le gustan los hombres y a mí me gustan las mujeres. Voy a aprovechar de dejarles escuchar un poco del profesor Calcaño también. No sé qué tiempo nos está quedando por allí para que él nos hable un poco de la Fundación de Caracas. Vamos a ver cómo está el tiempo y qué es lo que todo lo rige. Y en base a eso proseguimos. No, el tiempo nos dice que ha culminado este segmento y en unos segunditos volveremos. No se aparten de nuestra sintonía. Usted escucha Conversaciones con Gustavo Trías por RCR. Y @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una sola llamada desde cualquier parte de Venezuela y estás conectado con Jet Air Venezuela, 0212-720-3945, y todo un equipo amable, experimentado y profesional completamente a tu disposición. El repuesto que necesitas, ese producto que no localizas, Jet Air te lo trae a la puerta de tu casa. Lo que quieras, cuando quieras, como lo quieras. Jet Air Venezuela, 0212-720-3945, y síguenos en @Jet Air Venezuela. Más de 50 años marcando pautas en encomienda. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Polémicas, entretenidas, interesantes. Son las conversaciones con Gustavo Trías. Bueno, amigos, ya estamos en el nuevo segmento y aquí vamos a seguir conversando sobre el profesor José Antonio Calcaño. Él comenzó
a estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela, pero luego se dio cuenta que su vocación era la música y por allí se fue, afortunadamente, porque hizo una carrera extraordinaria dentro de la música, igual que dentro de la diplomacia. En el 45 fue jefe de gabinete del canciller Esteban Gil Borges, formó parte de la delegación venezolana que asistió a la conferencia fundadora de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en San Francisco. En el año 46, ya retirado del servicio diplomático, se queda a vivir en los Estados Unidos hasta el 1950. Regresa a Venezuela, funda y dirige el Conservatorio Teresa Carreño. Eso fue entre el año 51 y el 59. También funda la Coral Creole en el 52 y el conjunto orfeónico Los Madrigalistas en el 53. Por ese tiempo inicia un programa de conciertos por Radio Caracas Televisión, así como un programa de charlas divulgativas que tenían el nombre de Por el Mundo de la Cultura, en Radio Caracas Televisión del 57 al 58, en Venezolana de Televisión, lo que ahora es lo que queda de CBTV, del 73 al 76, y la Televisora Nacional, el Canal 5 del 76 al 78, y Radio Caracas Radio del 75 al 78, y allí tuvo amplia sintonía. Decía yo que además de este programa del profesor Calcaño, también existía Los Valores Humanos del doctor Arturo Uslar Pietri y Las Cosas Más Sencillas. Teníamos nosotros a esos tres programas en la radio y en la televisión, o en la radio o en la televisión, que verdaderamente satisfacían nuestra curiosidad por conocer y conocer más de la cultura. Los invito a que escuchemos un poco la presentación de ese programa del profesor José Antonio Calcaño, donde él va a hablar un poco de la Fundación de Caracas. Debo decirles que este audio fue consecuencia de un amigo Marcelino de allá de Carrizal, que él era un gran seguidor de la radio y puso a grabar con un grabador externo la charla del profesor Calcaño, y por eso van a escuchar ahí unas campanadas que no tienen nada que ver con la charla, pero como estaba cerca o está cerca la casa de Marcelino, las campanadas de la iglesia de las 11 de la mañana entraron en la grabación. Aquí los dejo con el profesor José Antonio Calcaño. Por el mundo de la cultura. Con el profesor José Antonio Calcaño. Buenas noches tengan todos ustedes. En los primeros tiempos en que Caracas se fundó, pasaron muchas cosas aquí y fuera de Caracas también. La capital, que estaba en Coro, la mudaron para Caracas por varias razones. Una de las razones era que en aquellos tiempos donde había tantos piratas, a veces se metían con mucha facilidad, llegaban los piratas allá y se metían a saquear a Coro. Y eso era muy incómodo aquello. Los curas de la iglesia ya, en cuanto veían unas velas sospechosas en el horizonte, salían a enterrar, lo mismo hacía mucha gente, a enterrar todos los oros de la iglesia, las joyas de allá. Todo el mundo salía a enterrar las cosas y había que estar escarbando después para sacar aquello. Esa era una de las cosas. Hoy en día sería más bien al revés, porque hoy en día es más fácil que en Caracas llegar allá y descargar los buques. Aquí no se puede descargar mucho los buques. Bueno, en aquellos tiempos las cosas eran distintas a como eran hoy. El primer gobernador que trajo la capital para acá fue don Juan de Pimentel.
Y don Juan de Pimentel es todo un personaje en nuestra historia, porque le debemos a don Juan una porción de cosas importantísimas. Don Juan de Pimentel fue nombrado gobernador de Venezuela cuando Caracas tenía 9 años nada más de fundada, hace bastante tiempo de eso. Y imaginémonos cómo sería una ciudad, como era Caracas ahí de 9 años de fundada, menos que un poblacho, ¿no? Sí, eso era lo que se supone que era la plaza, que no sería sino simplemente que no habían hecho nada ahí, un yerbazal, qué sé yo qué, y unos ranchos, unas casitas alrededor, no sé qué más. Bueno, pero don Juan de Pimentel vino para acá, y yo creo que en gran parte fue porque la cordillera era una especie de barrera a las correrías de los piratas. De todas maneras, como quiera que fuera, para el año de 1576 llega don Juan de Pimentel aquí, y él llegó a Caraballeda, desembarcó en Caraballeda y subió a Caracas y se adueñó pues de la gobernación y empezó a gobernar desde aquí de Caracas. El obispado quedó en Coro bastantes años más todavía, pero ya él centró el gobierno aquí. Don Juan de Pimentel, una de las cosas que lo hacen acreedor a nuestro recuerdo, principalmente no solo porque su gobierno fue muy bueno y muy progresista, sino también porque don Juan de Pimentel, en contestación a unos cuestionarios que enviaron de España, redactó un extensísimo documento donde narra todas las cosas de la ciudad de Caracas. Y ese documento extenso y maravilloso es un verdadero tesoro de información sobre cómo era Caracas entonces. Y no contento con eso, además de eso, mandó un plano de la ciudad de Caracas en aquellos tiempos. Yo les voy a enseñar ese plano de don Juan de Pimentel, es un plano célebre, conocido de nuestro historiador. Eso que van a ver ustedes es el plano de don Juan de Pimentel. Es un plano, por supuesto, un mapa muy primitivo, como era de esperarse, hecho aquí. Pérez Zúñiga diría que fue hecho de oído, hecho así como Dios lo ayudó. Eso que ven ustedes, ese cuadrado ahí con una porción de cuadraditos adentro, esa es la ciudad y las manzanas de la ciudad, y el cuadrado en blanco que está en el centro, que es la Plaza Mayor. Esas rayas grandes que están ahí son las quebradas de Caracas, y el Guaire pasa abajo. Y arriba está unos cerritos que se supone que es la cordillera de la costa y la costa del mar arriba, con los nombres de las quebradas y de los lugares allí. Ese fue el plano más viejo de Caracas, el venerable plano de don Juan de Pimentel. Dicho sea de paso, en este plano se ve muy bien que no está, porque no entra allí, una casa que muchos años después, en el siglo pasado, fines del siglo pasado, principios de se le puso una lápida en la esquina que llaman de Maturín, diciendo que esa fue la primera casa de Caracas, que allí vivió don Diego de Lozada. Esas son fantasías, esa mentira no es verdad. Esa esquina, eso no queda dentro del plano, eso no existía aquí. Por otra parte, no es creíble que el jefe de una guarnición, como era aquello, ese pueblo primitivo, sujeto a ataques de los indios, fuera a tener su casa fuera de los límites de la ciudad, es decir, donde estaría más a la disposición de cualquier patrulla indígena que entrara por allí. Eso no es creíble, eso es completamente falso. Ese fue el famoso plano de don Juan de Pimentel, el más antiguo que tenemos de Caracas. Junto con ese plano mandó don Juan de Pimentel su informe. Es un informe extraordinariamente interesante, donde nos deja ver una porción de cosas, una información sumamente extensa. En ese informe es donde se dice y se explica muy claro qué es lo que es Caracas. Caracas, aquí no había indios Caracas como piensa la gente, eso no existía aquí. Los indios Caracas estaban en la costa, en lo que se llama hoy los Caracas por allá.
ahí donde vivían los caracas, allá en la costa, por ahí ellos se llamaban los indios caracas porque por allí había mucho una hierbita que es lo que llamamos nosotros hoy tira, que los españoles llaman bledo, el bledo colorado. Esa tira la llamaban los indios caracas. Y esa tira aquí en el Valle de Caracas estaba lleno de eso. Hoy en día hay muchísima tira aquí en Caracas. Cada vez que hay un sitio por ahí, una manzana sin construir, un terreno aquí, y le sale espontáneamente hierba y sale bleda con mucha frecuencia, tira. Eso es lo que se llama Caracas. Ese dato nos lo da don Juan de Pimentel en su informe. Explica una porción de cosas de los indios de aquí. El valle lo llamaban los indios el Valle de Toromaima, y Toromaima es el nombre también de algunos indios. Él explica qué significa Toromaima y por qué se llamaba. Parece que en el lenguaje de los indios de aquí, la palabra toro no significaba toro como en español, sino significaba pájaro. De manera que los indios podían hablar de un toro que estaba volando, y no es un disparate, sino porque todo es pájaro. Bueno, amigos, en su programa Conversaciones estábamos escuchando una parte del programa del profesor Calcaño, donde él toca el tema tan interesante de la fundación de la ciudad de Caracas. Y ahí mismo nos dejó entender que la creencia de la casa donde vivía el supuesto gobernador de Caracas no era allí, porque por razones que él aduce y son muy lógicas, eso era al borde de la ciudad y era exponer a la figura del gobernador a algún ataque indígena. Al igual que también desmiente aquello de que los indios Caracas estaban en la ciudad de Caracas, en la capital que empezaba a crecer después de haber sido trasladada a la capital de Coro por las razones que él ya expuso de la proximidad y la facilidad con que llegaban allí los piratas, y por eso fue trasladada de Coro, allá en Falcón, a la ciudad capital que ahora conocemos desde hace tanto tiempo, que es la capital de Venezuela. Entonces estábamos escuchando al profesor José Antonio Calcaño en su programa Conversaciones. ¿Y por qué hablamos del profesor Calcaño? Bueno, porque recientemente se cumplieron años de su fallecimiento y, como otras tantas cosas, pasaron por debajo de la mesa, porque los venezolanos solamente tenemos tiempo ahora de dedicarnos a hacer cola para comprar pollo, para comprar pan, para comprar verduras o para hacer cualquier compra, y perder tiempo con el punto que se cae y vuelve, y nos hemos olvidado de esa parte tan interesante que es la historia del país, y la historia y la cultura, y todo aquí está lanzado al olvido. El 11 de septiembre de 1978 falleció el profesor José Antonio Calcaño, y de allí es que hemos entonces tomado esta fecha para conversar un poco sobre él. Se terminó el segmento. En un momento volvemos. RCR les está presentando Conversaciones con Gustavo Trías. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? ¿Cómo se dice buenos días en coreano, Mingo? Se dice Sunanchin. Sunanchin, repite conmigo, Sunanchin. ¿Qué tal?
¿Y en ruso? ¿Quieres saber cómo se dice en ruso buenas tardes, camarada? ¿O prefieres que te diga una frase más elaborada en la lengua de Putin? Porque también averigüé cómo se dice. Vengo a pedir asilo porque yo para allá no vuelvo. Ojalá, chico, ojalá permita Dios. Me encantaría pensar, mejor dicho, soñar, que esa sí es la intención del Diosdado y del Maduro. Quedarse para allá, no. Bien lejos, no me importa bajo qué condiciones. Bueno, es que me parece estar oyendo a mi mamá. Burros del mismo pelo cuando se ven se saludan. Y estas mafias, para sobrevivir, crean alianzas sin importarles que no hablen el mismo idioma. Business es business. Y el dinero, el traductor oficial, cambio y fuera. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Protagonistas de encuentros y desencuentros son Conversaciones por RCR 750 AM. Este es su programa Conversaciones. Arribamos al segmento número 3 y vamos a conversarles un poco sobre el nuevo circo de Caracas. Ya es más conocido por la gente, bueno, ya tampoco es reciente, es el Poliedro de Caracas, pero el Poliedro se comenzó hoy, que fue una obra del primer gobierno de Rafael Caldera, y Aldemaro Romero fue su primer gerente, su primer presidente, y que una pelea de campeonato mundial entre George Foreman y no recuerdo ahora el nombre, fue lo que sirvió como el espectáculo inicial para ese coso, y también de toda la variedad de funciones que ha tenido hasta ahora, incluyendo corridas de toros y refugio de gente que ha tenido la mala suerte de que sus casas han sido producto de la lluvia derrumbadas. Ahora queremos conversarles un poco sobre el nuevo circo, que también es algo emblemático en la ciudad de Caracas y desde luego en todo el país, porque cuando se hace una transmisión de campeonato mundial o una transmisión de corridas de toro, que le podrá sonar extraño a algunos, a mí me sonaba muy extraño hace 30 años que transmitiera una corrida de toros por radio, pero sí se hizo. Y las transmisiones, la radio la llevaba al interior, incluso después la televisión. El primer campeonato de boxeo mundial que se celebró en Venezuela se hizo en el nuevo circo de Caracas entre Pascual Pérez y Ramoncito Arias. Vamos a conversar un poco entonces sobre ese sitio que se llama el Nuevo Circo de Caracas. Nuevo circo, viejo circo caraqueño, porque en el alma del pueblo siempre es nuevo tu recuerdo, el coraje y la templanza y el valor de tu torero, el coraje y la templanza y el valor de tu torero, nunca pierdo la esperanza, antes de que yo me vaya, de tocar un paso doble en el medio de tu plaza. El Nuevo Circo de Caracas está situado en la avenida Este 8, en la esquina de San Martín, en San Agustín del Norte. Allí el número de la frecuencia, o mejor dicho, la zona postal, para ser más claro, es la 1010. Y tiene una estación muy cercana, que es la estación de La Hollada. El Nuevo Circo de Caracas comenzó siendo una plaza de toros ubicada en la ciudad de su mismo nombre, de Caracas, que estamos hablando, bajo el mandato del general Juan Vicente Gómez. Eso fue estrenado, puesto en marcha e inaugurada en el año 1919, con una capacidad para 9.000 personas. También funcionó como teatro y también como cinematógrafo. Durante muchos años se convirtió en el centro de espectáculos de la capital venezolana y a mediados del siglo XX, el siglo pasado, se expandió su capacidad, pero con los años fue cayendo en desuso y con la inauguración del Poliedro de Caracas fue definitivamente desplazada
hasta quedar prácticamente en ruinas al final de la década de los 90. En el año 2006, a raíz de la expansión del metro de Caracas, se inauguró una estación cercana a esta estructura taurina, que es la estación Nuevo Circo. Actualmente está en pleno proceso de restauración por parte de la Alcaldía Mayor, el Nuevo Circo de Caracas, y se espera su reinauguración para el año 2008. Por cierto que hace unos días reseñaba el diario El Universal lo siguiente: para mediados del próximo año estará totalmente culminada la obra que se lleva a cabo en el Nuevo Circo de la restauración, que se convertirá en un núcleo de desarrollo endógeno, artístico y cultural. Eso de endógeno le gusta mucho a este gobierno, hablar de cosas endógenas. Bueno, será entonces el Nuevo Circo un núcleo de desarrollo endógeno, artístico y cultural, según informó una señora que se llama Fabiola Velasco, que es presidenta del Instituto Metropolitano del Patrimonio Cultural. Dijo la señora Fabiola que los trabajos se ejecutan en 3 fases. La primera es la recuperación del edificio principal, mejor conocido como la mezquita. La segunda, el coso taurino, y la tercera, la construcción de nuevas edificaciones. En los actuales momentos, dijo la empresa contratada, efectúa algunos trabajos en paralelo en el edificio de la mezquita, donde funcionará un área de museología y el refuerzo estructural de las bases de las gradas del coso. Desde hace un año aproximadamente, el instituto comenzó su intervención, la cual ha sido muy delicada debido a los años que tiene la edificación. La capacidad de la plaza era de 8.000 localidades, entendidos palcos y pasillos. Va a tener cupo para 11.500 personas. El proyecto de restauración contempla la actualización de todos los servicios y su adecuación a las exigencias legales para sitios dedicados a espectáculos públicos. Una vez que esté culminada la restauración, le corresponderá a la fundación del mismo nombre encargarse de su administración y manejo. Bueno, preocupación por el Nuevo Circo ha tenido muchísima gente amante de la ciudad de Caracas. Por ejemplo, Carlos Eduardo Misle, ya fallecido, cronista de la ciudad, un hombre muy preocupado por todo lo que significaba la ciudad de Caracas, escribía el 13 de noviembre del año 2000 en el diario El Universal. Desde 1946, decía él, como cronista que iniciaba con fervor su labor en Caracas, hice mi primera defensa del Nuevo Circo. Esta joya venezolana siempre ha estado expuesta a la piqueta en una capital signada por las demoliciones. Aquella defensa la hice en la página editorial y bajo el título 33 años en toro y en todo. Señalaba la diversidad de espectáculos celebrados en el histórico coso inaugurado el 26 de enero de 1919. Continuaba Caremis diciendo lo siguiente: el interés por la obra era tal que el día de la inauguración los más importantes diarios, La Religión, fundado en el año 1890, y El Universal, fundado en el 1909, y que era dirigido en ese entonces por su fundador, el laureado poeta Andrés Mata, y El Nuevo Diario, del año 1913, consideraron noticia de primera página con fotos y amplia información sobre la concesión municipal y la construcción, así como el valor del edificio, que era aproximadamente calculado en 1.200.000 bolívares. Estamos hablando del año 1919. El Nuevo Circo, uno de los más altos edificios de la ciudad para esa época, era una especie de catedral de rascacielos durante 3 siglos y medio, y los fotógrafos de postales turísticas subían a las altas torres del Nuevo Circo para tomar panorámicas de Caracas. Entre ellos un fotógrafo que menciona Caremis en este artículo, que se llamaba José Manuel Chirinos. Por cierto, y muy enorgullecedor para la Venezuela taurina, es el hito mundial y único que en el coso del Nuevo Circo ha sido un caso y en todo, pues ha logrado un singular récord en la fiesta de toros, que él catalogaba como de sangre y de sol. Además, en sus arenas jamás se vio una cornada mortal. El destino que finalmente, este es otro artículo más reciente del año 98, del diario también El Universal, María Elisa Espinosa decía lo siguiente: el destino que finalmente tenga la Plaza de Toros del Nuevo Circo de Caracas continúa siendo una interrogante, aunque ayer, al reunirse los distintos organismos involucrados en el asunto, se coincidió en que cualquier esfuerzo que se haga deberá orientarse a su conservación.
nunca a su demolición y a su muerte. Convocados por la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela y la Sociedad Venezolana de Urbanistas, y en el marco de la celebración de la Semana del Urbanismo, representantes del Instituto del Patrimonio Cultural, Fundapatrimonio, Metro de Caracas, la Dirección de Gestión Urbana de la Alcaldía Libertador, el Centro Simón Bolívar, el Ministerio de Desarrollo Urbano y el copropietario del COSO, Rafael Brangier, opinaron sobre el futuro de la edificación. El nuevo Circo de Caracas ha sido verdaderamente acogido en sus paredes, dentro de su recinto, a campeonatos mundiales de boxeo, a ferias de todo tipo. Lo último que hizo, y muy degradado en esa gestión, fue servir de sitio para la venta de fuegos artificiales en las pasadas Navidades del año 2006. Allí concentraron a toda la gente que vendía todo este tipo de explosivos y fuegos artificiales y consiguieron venderlos en el nuevo circo, los reunieron a todos. También hubo campeonatos de boxeo a granel. Yo recuerdo haber estado presente allí con Simón Díaz y Lucho Gatica en el año 1976 en un campeonato mundial entre Miguel Canto, mexicano, Betulio González. Por cierto que eso fue una jornada pasada por agua. Llovió muchísimo esa noche. Y no es que yo tenga muy buena memoria, sino que en estos días estaba repasando algunos recortes que guardo en algunos archivos y encontré un reportaje de la revista Dirrin, que ya no se publica, por lo menos en Venezuela, que se llama Dirrin Cámara Clip, y aparezco allí en una fotografía con el buen amigo Simón Díaz y Lucho Gatica, que nos acercamos esa noche a ver el campeonato mundial de los moscas del Consejo Mundial de Boxeo, que era precisamente entre Miguel Canto, que era el campeón, y Betulio González, que era el retador. Llovió muchísimo esa noche y Betulio no pudo coronarse campeón, lo que quiere decir que Betulio González, Miguel Canto, retuvo el título de campeón mundial. Caracas era una ciudad pequeña. Los grandes boxeos se presentaban sobre todo los lunes, porque cuando era campeonato de béisbol profesional no había suficiente público, porque es un público más o menos el mismo, el que va al béisbol y el que le gusta el boxeo. Se presentaba los lunes el boxeo porque es una fecha por lo general libre dentro del calendario del béisbol profesional. Allí hubo innumerables combates. También, si mal no recuerdo, allí se enfrentó Ramón Arias en el año 1958 frente al campeón argentino, que en este momento no recuerdo el nombre, pero fue una de las primeras transmisiones que se hicieron de campeonatos mundiales por televisión en Venezuela, y fue la pelea entre Ramoncito Arias, era el que enfrentó a Pascual Pérez en el año, eran los albores de la democracia en Venezuela, en el año 1958, a Pascual Pérez en el nuevo circo. Bueno, todas esas promesas sobre el nuevo circo y su adesentamiento y poner una zona de parqueadero, estacionamiento, entiéndase, quedaron en promesas incumplidas. Ahí está el nuevo circo, abandonado a su suerte, y hay muy pocas cosas que allí se estén haciendo, o por lo menos la difusión de esos actos que allí se presentarán son nulas. Así que una promesa incumplida sobre el nuevo circo de Caracas. En un momento regresamos con más de Conversaciones. Usted escucha Conversaciones, cuando la voz es la protagonista de los hechos más impactantes de la historia, con Gustavo Trías. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Una sola llamada desde cualquier parte de Venezuela y estás conectado con Jet Air Venezuela 0212-720-3945 y todo un equipo amable, experimentado y profesional completamente a tu disposición. El repuesto que necesitas, ese producto que no localizas, Jet Air te lo trae a la puerta de tu casa. Lo que quieras, cuando quieras, como lo quieras. Jet Air Venezuela 0212-720-3945 y síguenos en @Jetair Venezuela. Más de 50 años marcando pautas en encomiendas. Para calmar el dolor y corregir una lesión musculoesquelética como esguinces, fracturas, luxaciones, lesiones nerviosas y artrosis, consúltate con la doctora Suecia Luna. Llama y pide tu cita al 0424-142-6444. Su consultorio se encuentra en la avenida Francisco de Miranda, frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, mezanina, oficina 1. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Deportistas, personajes que impactaron al mundo, artistas. Usted los escucha en Conversaciones, solo por RCR 750 AM. Bueno, amigos de Conversaciones, seguimos adelante. Estamos muy contentos porque hemos recibido numerosa correspondencia y mensajes a través de Internet, correos de Internet, y también a través de nuestro teléfono celular. Por ejemplo, la señora Ivonne López, desde Nueva Cuba, nos propone, y aceptamos la idea, vamos a tomar un tiempito para hacerlo, que hablemos de las famosas locutoras que ha tenido la radio y la televisión en Venezuela. Ivonne López, desde Nueva Cuba, nos da esa nota y creo que la vamos a explotar bien. Isabela de Falcón dice que no apaguen nunca la posibilidad de que este programa se siga escuchando, y ella lo escucha en un horario de reposición que es nocturno, pero dice que vale la pena trasnocharse. Muchas gracias. El señor Félix García nos habla ella le gustó mucho el programa de los helados, y nos habla entonces de los snowboard que llaman en Carúpano, que por qué se llaman así los cepillados, y él mismo nos explica, pues porque son, traducido del inglés, las bolas de nieve, los famosos cepillados. Rigoberto Valero de Margarita nos felicita por habernos asociado con ese grupo de estaciones de radio, mejor dicho, de programas que se llama la Asociación Latinoamericana de Programas Histórico-Educativos y de Entretenimiento, con su sede en Uruguay. Gracias, Rigoberto, que siempre está pendiente de allá de Margarita. Igual, el amigo Marcelino, se me ha olvidado decirle que gracias a él teníamos ese sonido que la semana pasada utilizamos con la voz de Aquiles Nazoa en su charla sobre Teresa Carreño. Y él también nos propone que hagamos un libro. Estamos tratando, Marcelino, de buscar que nuestro productor independiente, el señor Gambús, nosotros le dictemos y él escriba, porque él es un mejor escribidor que lo que nosotros hacemos en ese género. También Evencio González se reporta y Ana Lazo, al igual que desde Cumaná, el amigo Luis Carecare Castro, que allá es conocido, él es un conocedor del deporte y tiene un programa de radio a través de una estación local allá en Cumaná, y él, cuando el programa está en el aire, él deja escuchar el programa a través de sus cornetas en la cuadra donde él reside. Gracias, Luis Carecare Castro, un saludo desde aquí, desde la sede de este programa Conversaciones. El programa lo escucha vía internet a través de rcr.tv o Periscope. OK Barquisimeto FM 101.5, Plaza 92.7 FM en el estado
Anzoátegui. Llanera en San Fernando de Apure 94.1 y A1 Radio 95.7 de Punto Fijo. Y les voy a conversar ahora de un personaje que acaparó muchísimo la sintonía, el cariño y la atención de grandes y chicos en Venezuela. Ahora les converso un poco sobre el Topollillo. Bueno, y me había olvidado también de una hermosa señora que nos manda una carta interesantísima, la señora Beatriz Meleán, que dice: apreciado señor Trías, me dirijo a usted con mucho agrado para decirle cómo me gustan sus programas, que con tanto tino sabe llevar a sus oyentes. Ella nos oye desde que estábamos en FM Mágica y siempre le gustaron, dice, lo felicitamos una vez más. Aquí en mi casa hay 4 miembros de la familia que lo escuchamos. Le deseamos continúe por mucho tiempo con tanto éxito. Los temas que usted toca son siempre interesantes y la música es buenísima, sobre todo la vieja, que es la que más conozco. Gracias y repito, siempre adelante, la señora Beatriz de Meleán. Bueno, me enorgullece pues recibir ese tipo de mensajes y por eso se los hacemos, los comentamos porque los consideramos importantes. No es una cuestión de alabanza y de darme bomba yo mismo, sino de retribuir la atención que ustedes tienen en escribirnos a el programa. Ahora les voy a conversar un tanto sobre el Topollillo. El Topollillo es un ratón, una marioneta de la televisión infantil que representaba a un ratoncito italiano. Eso de topo quiere decir ratoncito en italiano. Su creadora fue María Perego en el año 1958 y su primera aparición televisiva fue en el año 59 en un programa italiano que se hizo muy famoso en todo el mundo, Canzonissima, y la voz original fue interpretada por el actor Peppino Masullo. Debido a su nombre, algunos espectadores de habla hispana pensaban que era un topo. No era topo, es un ratón. La manera en que se dice ratón en italiano es topo. La animación de ese personaje fue famosa. ¿Se acuerdan ustedes la caída de ojos que planteaba el Topollillo cuando quería algo o cuando se sentía avergonzado? Y tenía una característica excepcional que les gustaba a los niños, a los mayores. Era toda una dulzura el Topollillo. Dialogaba con su contraparte humana, contaba historias y cantaba canciones como En un bosque de la China, Lo dije primero yo, Quiero ser como mi papá. Y entre algunas características que mostraba el Topollillo, se encuentran que primero era un Topollillo, era un ratoncito muy pacífico. Decía oraciones, incluyendo las dirigidas a San Pepino, y era un gran animador, admirador de Brigitte Bardot. Yo también, a mí me encantaba la Brigitte de aquellos tiempos. Cuando Topollillo apareció originalmente en televisión, sus programas fueron vistos en blanco y negro y posteriormente en la televisión a color, y hay algunos que han sido llevados al DVD. Se crearon muchos muñecos para aprovechar esa imagen para vender muchos en los negocios. Un personaje que fue verdaderamente internacional. Debutó primero en los Estados Unidos en el año 64 en el famoso show de Ed Sullivan y debutó allí hablando inglés, porque ese programa de Ed Sullivan, los artistas daban cualquier cosa por aparecer ahí, porque era un programa que se veía costa a costa en los Estados Unidos y eso daba una gran popularidad y un gran caché
para los que allí se presentaban. En Argentina debutó en el año 1968. También llegó de Argentina a Uruguay. Allí lo acompañaba un muñeco uruguayo que lo hacía el señor Juan Carlos Mareco, hacía de Pinocho. Y el futbolista Juan Román Risquel comenzó a celebrar sus goles con un gesto que se hizo famoso como el festejo Topollillo. También estuvo en la década del 70 en Ecuador, donde fue altamente sintonizado en todos los programas donde aparecía. Y también allí trabajaba para un canal infantil que se llamaba TV Patín. Y luego en un programa que se llama, un canal que se llamó Mundo Canal. Y hay numerosas actuaciones de el Topollillo en todos esos países. Y en Venezuela hizo su aparición en los años 1960 con Gilberto Correa. En los 80 regresó a la televisión venezolana junto a Guillermo Fantástico González en horario nocturno por algo que se llamó Venezolana de Televisión y que ahora es un canal del gobierno. En España debutó a principios de los años 60 junto a Ana María Solsona en el programa de la televisión española Amigos del Martes. Escuchemos un poco más del Topollillo. Arara, mi niña, arara, mi amor, duerme de mi Gilla, duerme por favor. Ay, 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 ay. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Todas las horas del día hay que pasarlas muy bien. A la mañana a la escuela para estudiar y aprender. Y cuando llega la tarde, jugar o ver la TV. Luego cenar. Bueno, y ese era el Topollillo, cantándonos ese gran éxito a la camita. Y verdad que era un personaje tierno este Topollillo, simpático a todo el mundo. Todo el mundo le caía bien, era tierno, era agradable, ese personaje que copó la televisión, como hemos visto, prácticamente a nivel terrenal, mundial, el Topollillo. Les decía que había debutado en España en los años 60, en la televisión española, en un programa que se llamó Los Amigos del Martes. Y llegó a ser muy popular, sobre todo en los años 80, hasta se publicó una revista infantil del mismo nombre en el año 1963, también una serie de libros educativos, y tuvo en los años 90 una reaparición como invitado de la mano de Zuxa. Eso es un personaje, un actor, un animador de televisión español, invitado en su programa Zuxapar, en una sección donde dialogaba con este Zuxa. También participó en Chile en el programa Una Vez Más con Raúl Matas en el Canal 13. Raúl Matas fue un conocidísimo animador de televisión de ese país. Eso fue en el Canal 13. Y fue también en la televisora nacional de Chile durante la década de los 90. También en Japón, en el año 88, se produjo una serie animada, una serie de anime sobre él, titulada Topollillo. Las dos fueron emitidas en Europa, en España por Telecinco, y con un señor que se llama Pepino Mazullo, conocido como el Loco Hernán, que era el doblador del Topollillo. Y una versión mexicana, se hizo un especial donde aparecían como invitados el doctor Chapatín y su enfermera, y este especial fue reeditado y presentado años más tarde, en el año 79, como un episodio de la serie El Chapulín Colorado.
En Uruguay fue la mascota oficial del Club Huracán Buceo y fue todo un éxito el topollillo, por eso hoy lo recordamos con cariño en su programa Conversaciones. Amigos, hemos llegado al final de este programa Conversaciones por el día de hoy. Sus mensajes, si así lo consideran, al 0416-621-9242 o a gustavoconversaciones@gmail.com. Recuerden algo importante en toda actividad en su vida, y la actividad familiar, con el vecino, en el trabajo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Que tengan un feliz fin de semana y que Dios nos cuide. Hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, y hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere, que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día y hay que vivirlo con alegría. Y no se olviden de querer. RCR presentó Conversaciones con Gustavo Trías. El placer de escuchar los encuentros y desencuentros de los grandes protagonistas de una época.